Bienvenidos a Desencriptando la Sostenibilidad. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas Hola, tardes o buenos buenas días. noches, dependiendo en dónde nos escuchen. Bienvenidos a un episodio más de Energy. El día de hoy estoy con Ceci Rodríguez y estamos muy contentos porque vamos a platicar con la doctora Rosa María Prol Ledesma. Doctora, ¿cómo está? Buenos días. Aquí expectante de sus preguntas y con un poco de temor. No, hombre, no. No, hombre, al contrario, bienvenida. Estamos encantados de tenerla aquí en este episodio. Y pues bueno, déjeme comenzar con la primera pregunta. Doctora, yo sé que usted estudió física, pero además, pues usted se especializó en temas geotérmicos. Quisiera pedirle si nos puede compartir qué es lo que la motivó a estudiar, pues, estas áreas de conocimiento y también, pues, a lo mejor saber si hubo a lo largo de este camino algún mentor o alguna mentora o cómo fue que tuvo esta inspiración o esta guía para tomar este camino. Tuve una epifanía, ¿no? Mira, o sea, uno sale de la carrera de física y prácticamente sale uno así con cara de what, ¿no? ¿Qué voy a hacer, no? Yo creo que la carrera de física te dan muy buenas bases, matemáticas, físicas, inclusive de sistematización del conocimiento. La preparación es muy buena, no sé, ahorita han cambiado el programa probablemente para mejor, lo han actualizado, pero yo realmente salí muy satisfecha de la carrera de física. Ahora yo salí y dije, ¿y ahora qué voy a hacer, no? Entonces, al principio me traía mucho la biofísica y pregunté qué había de biofísica. En el país no había nada, ¿no? Entonces, bueno, habría que buscar otra cosa porque eso de no había proyectos realmente, no había muchas cosas. Entonces, me enteré que había algo que se llamaba geofísica, ¿sí? Porque en la carrera yo nunca sabía que había geofísica y más en general física de la Tierra, ciencias de la Tierra como tal, ¿no? Entonces yo tenía buenas bases en termodinámica, en matemáticas, pero no sabía nada de geología, ¿no? Y, y afortunadamente, porque la geología la estuve aprendiendo después, pero creo que cuesta más trabajo partir de una base teórica, o empezar sin una base teórica. Al menos yo lo he visto con muchos estudiantes que estudian geología y las bases matemáticas a lo mejor se van a enojar porque dicen que está el tronco común y Ceci me va a decir no en ingeniería, pero realmente sus bases son un poquito más, ah, que podían ser más fuertes, ¿no? O serían más fuertes para que tuvieran menos dificultades, ¿no? Por ejemplo, en la clase que doy, pues yo veo que tienen muchas dificultades, número uno, con termodinámica, porque parece que han pensado que no es tan necesaria, ¿no? En ciencias de la Tierra, siendo que es fundamental, porque tanto en geología como en geofísica, si no sabes termodinámica en geofísica, pues no sabes nada de transporte de calor. En geología no sabes nada de equilibrio. Entonces, yo les decía a los chicos que me decían hace sí, 40 y muchos años que empecé a dar clase en ingeniería, que es donde he dado fundamentalmente clases de licenciatura, y les daba geoquímica. Y les decía, no, mire, es que tenemos que ver ahorita las reacciones, la entalpía, la esto, lo otro, la energía de Gibbs. Y inclusive un estudiante me dice, es que un profesor me dijo que no le echemos numeritos. Les digo, es que si no le echas numeritos, ¿cómo vas a saber cómo se formaron esas rocas que estás estudiando? ¿Por qué tienes estos minerales y no aquellos? A mí se me abrieron los ojos así, dije, ¿cómo es posible, no? Pero en muchos, o inclusive en muchos países y en muchas escuelas se considera eso, que pues para geología tú aprendes a reconocer las rocas, los minerales y ya no. Entonces yo les decía, pues es que, no, les sigo, yo les decía, es que con esa actitud lo que tú vas a hacer es un buen mestrero, ¿no? Ve y tráeme esa roca verde, pues sí distingues la roca verde y ya. Pero ustedes dicen, oye, ¿cómo se formó? ¿A qué temperatura está metamorfizada? ¿O hubo interacciones agua-roca que cambiaron su composición mineralógica o algo? Pues yo creo que ahí ya no vas a poder entrar, ¿no?
Entonces, pues de física sales así con toda la termodinámica, pero de repente te enfrentas a una roca y yo estaba a punto de llorar, ¿no? Porque la primera vez que estudié geología ya fue en Nueva Zelanda, cuando ya había terminado el doctorado, cuando quería hacer geotermia, y es realmente muy interesante y es muy bonito. Me tenían que despegar así del microscopio porque me parecía fascinante. Pero el asunto fue que entonces me enteré que había geofísica y un profesor dijo, no, y hay becas para hacer su tesis, pero va a ser en percepción remota. Ah, pues qué padre, súper interesante. Interacciones, electromagnetismo y superficie de la Tierra. Uf, ¿no? Así como que, entonces, dije, no, rápidamente, sí, yo le entro. Al final, la beca nunca apareció, pero fue súper interesante porque además eran las primeras imágenes, eran imágenes eh, que las primeras imágenes digitales, pero ni siquiera había programas para poderlas manipular matemáticamente, o sea, tomar los valores y analizarlos, lo que hay ahora, ¿no? Hacer estadística univariada, multivariada, o sea, tú las veías y en realidad se procesaban como si fueran fotografías. De eso ya pues tenemos un largo camino y ahora se pueden hacer muchísimas cosas con ellas, ¿no? Ya la información digital es fundamental y ahora se hace con drones, ¿no? A una escala súper para proyectos. Entonces, bueno, así entré y mi tesis de licenciatura fue precisamente en la zona del campo volcánico de Michoacán, Guanajuato. Y entonces, ay, pues hay volcanes, también es súper interesante, ¿no? Entonces yo me fui por eso y decidí que quería hacer una maestría en, en geofísica. Y entonces empecé a llevar pues materias ya más geos, ¿no? Pero siempre era muy apegada a la parte más física de la Tierra que geología. Pero empecé a llevar algunas materias de geología, que en ese tiempo la maestría en geofísica era una cosa muy rara, donde algunas de las materias eran materias de licenciatura en la Facultad de Ingeniería, ¿no? Pero de todos modos eran súper interesantes, ¿no? Porque pues uno, aunque dice, ay, es que es nivel de maestría, pero no sabíamos nada de geo. Entonces ya llevé todo eso y lo que yo quería hacer de tesis de maestría era ver cómo se propagaban las ondas sísmicas, las P y las S, en una zona donde había una cámara magmática y entonces en la parte de afuera eran pues rocas que se comportaban como sólidos y en la cámara magmática era un material viscoso, entonces debería haber una diferencia, ¿no? Entonces yo estaba en la onda térmica, ¿no? De que cómo la temperatura afecta las propiedades de las rocas, en este caso para conducir las ondas sísmicas. En eso, pues yo era de izquierda, y digo era porque ya no soy. Y entonces, pues yo decía, los que somos de izquierda, pues nos vamos a estudiar el doctorado a Moscú, ¿no? No nos vamos a hacer un postdoc a Berkeley, digo. A mí se me hace, ¿no? A lo mejor estoy mal, pero si dices de izquierda, pues me fui a Moscú a la Academia de Ciencias y me dieron la beca. Y en ese momento el investigador que me estaba dirigiendo la tesis tenía maestría, entonces iba a ir a terminar su doctorado en Canadá. Entonces dice, pues o acabas la tesis en un mes o pues yo me voy. Y le dije, ay, pues yo también me voy. Así que ahí nos vemos. A fin de cuentas, yo acabé mi doctorado antes que él, pero bueno, esa es otra historia. Entonces, pues ya me fui a Moscú y yo estaba en la parte de transporte de calor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues ya estuve ahí 4 años, 3 meses, 5 días y me empapé de la cultura, del sistema y todo. Allá, bueno, los primeros meses estuve aprendiendo ruso y estudiando filosofía, dialéctica materialista y materialismo histórico, porque hay que presentar examen de eso para poder tener derecho al doctorado, ¿no? Y eso fue muy bien porque pues realmente se da uno cuenta de cómo funcionan esos sistemas y qué tanto beneficio o maleficio pueden traerle a un país, ¿no? Entonces, algo que me pasó muy chistoso allá fue que pues yo llegué así, ay, es que debe ser el paraíso, ¿no? Y entonces me topé con una corrupción muy, 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 muy fuerte.
Y dije, ¿cómo no se han dado cuenta? Yo voy a denunciar esto. Y entonces me puse a denunciar es lo que me pasaba a mí en el dormitorio estudiantil. Ay, es que esto, es que aquello, vean cómo está. Y entonces pues me acusaron de actividades antisoviéticas y me iban a correr. Este, afortunadamente, bueno, mi profesora ahí dijo que ya no lo volvería a hacer, me dijo que me estuviera quieta porque si no, no iba a acabar nada. Entonces, pues ya me estuve quieta, acabé el doctorado y me regresé. Esa fue mi experiencia allá y pude aprender muy poco, no había clases y yo esperaba tomar clases en la Universidad de Moscú. Entonces empecé a hacer los trámites para que me permitieran tomar una clase de física de la Tierra y me llevó un año y finalmente lo logré y me dieron permiso. Entonces me acuerdo que llegué a la primera clase y el profesor súper que tenía que dar la clase nunca iba a dar la clase, mandaba a sus ayudantes. Entonces fue una tremenda decepción para mí. Entonces allá todo lo que aprendí pues fue sola, de por sí que en realidad como hizo un mentor como tal, pues después, pero a esas etapas pues tenía que aprender yo sola todo lo que necesitaba. Entonces toda la parte con la base que ya llevaba de la carrera de física y de la maestría en geofísica que terminé todos los créditos, eh, pues ya pude hacer una modelación de transporte de calor en una zona de subducción. Esa fue mi tesis, ¿no? Entonces, pues ya regresé a México y ya vi que, pues para hacer modelación, pues necesitas datos. Y en México, pues no había datos de flujo de calor. Entonces, realmente dije, pues hay que hacer algo, ¿no? Hay que trabajar en eso. Y es, ya ni te dejo hablar, no vamos a llegar a la segunda pregunta. Pero bueno, entonces, eso que llegas y dices, híjole, no hay nada. Chin, ¿qué voy a hacer? Y en esos tiempos no había así proyectos de GAPA y con así, cosas así. Uno llegaba y el director en ese tiempo, así graciosamente daba, el director que estaba en ese tiempo fue el que estableció en el instituto repartir el presupuesto para que todos los investigadores pudieran hacer investigación igualmente, porque en otros institutos de la UNAM el presupuesto se lo dan al jefe de departamento y él pues se va a congresos, acá, allá, y toma que nada, ¿no? Pero aquí sí nos daba entonces con lo que había unos miles de pesos, pues con eso teníamos que hacer investigación, pero con eso pues empezaba. Y casualmente venían al instituto dos investigadores rusos, pero que yo en Rusia no los conocí porque ellos estaban en un instituto de investigación y yo estaba en la Academia de Ciencias, que algún otro día les contaré cómo estaba el Instituto de Física de la Tierra de la Academia. Yo nunca los conocí, entonces llegaron a México porque ellos andaban haciendo mediciones de helio, de isótopos de helio, en zonas con actividad termal, ¿no? Con manantiales, sobre todo que tuvieran burbujas, porque ellos no tenían, realmente allí la investigación era bastante pobre, ¿eh? Creo que para lo único que había mucho dinero era para el programa espacial y para defensa, ¿no? Entonces realmente estos señores, pues lo único que traían era botellas, y embudos. Entonces ponían los embudos en el burbujeo, llenaban la botella de agua termal que ya estaba en equilibrio con ese gas y ahí tomaban su muestrecita de gas, ¿no? Y el investigador que había trabajado con ellos les dijo que ahí estaba aburrido de andar ahí en manantiales termales y que se fueran allá, ¿no? Entonces me dijeron a mí, no, pues este investigador me dice, no, pues tú que hablas ruso ahí. Y si te interesa y pues trabajas con él, ¿no? Entonces yo, no, pues sí, sí me interesa, ¿no? Porque en ese momento se decía que la relación entre los isótopos de helio y el flujo de calor era muy cercana. Ahora ya se demostró que no es cierto, ¿no? Pero en ese tiempo, ay, pues no tenemos pozos para medir flujo de calor, que es la cantidad de calor que está saliendo y es que se ve cómo aumenta la temperatura a profundidad, está relacionada con el flujo de calor. Entonces, me dijeron, no, pues vamos, que no sé qué. Y en ese tiempo, pues
pensaban hacer un recorrido por todo el eje volcánico, llegar hasta Durango, Zacatecas, todo, 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 ¿no? Traían que en las otras ocasiones que habían venido, CFE, que en ese tiempo eran más amigables, les habían dado una lista de todos los manantiales, ¿no? Con sus coordenadas. Y entonces ellos dijeron, pues vamos a muestrearlos todos. Entonces yo tuve que ir ahí con el director, no, mira, yo voy a cuidar de ellos, voy a llevarlos a todos, pero necesito siquiera unos 2,000 pesos, no, nada 2,000, pero sí, creo que en ese tiempo como 5,000 pesos para poder ir pagando mis hoteles y comidas y todo. Entonces, pues como no podía quedar mal el instituto con investigadores visitantes, dice, no, pues órale, sí te damos apoyo para que vayan. Fueron cerca de 2 meses o algo así de trabajo de campo. Y entonces pasamos primero a Michoacán, ahí a la gerencia, y ahí, bueno, se nos unieron y nos dieron un vehículo con un chofer, y uno de los empleados ahí nos acompañó y estuvo súper bien. Entonces fuimos todo Michoacán, luego pasamos a Colima, luego tratamos por la costa. Me acuerdo que este, todas las carreteras estaban cayendo, tuvimos que cambiar, etcétera. De ahí fuimos a Guadalajara, La Primavera, todo para arriba, Nayarit. Luego de Nayarit a Sinaloa, muestramos ahí todos los manantiales habidos y por haber, y de Sinaloa agarramos el Espinazo del Diablo para cruzar para Durango, Zacatecas, Aguascalientes. O sea, muestreamos casi todo, ¿no? Hicimos un muestreo tremendo, y, era impresionante la cantidad de manantiales que hay, y que en ese tiempo ya CFE conocía, pero muchos de ellos nada más tenían las coordenadas y ya, adiós, ¿no? Entonces, pues con eso, CFE, bueno, tenía en algunos la concentración de química de cationes y aniones mayores, y ya, ¿no? Entonces ya después fuimos por el otro lado hasta Veracruz. Entonces hicimos un muestreo bastante decente. Y cuando regresamos, pues me puse a estudiar porque yo de química no sabía nada. O sea, yo era física, ¿no? Y además la química, uy, ¿no? Entonces, pues a estudiar química, ni modo, ¿no? Entonces, ya vi que era bien interesante, pero que era muy difícil, ¿no? Entonces, pues ya hicimos el muestreo y trabajamos un poco. En esos tiempos también hubo la erupción del Chichonal, y que pues yo no pude ir, pero ellos sí fueron, trajeron, no, o un colega nos trajo unas muestras, y fue ahí muy interesante ver que en los productos de la erupción había minerales de rocas sedimentarias, ¿no? Que decían, es que esto no puede ser. Pero ya se vio, bueno, que realmente ahí todo el basamento está lleno de eso. Entonces, después de eso, pues quise aprender geoquímica. Entonces tuve la suerte de que se organizó un curso de geoquímica en CFE por la Asociación Internacional de Energía Atómica. Y cobraban, no sé, 2,000 pesos, lo que sea, ¿no? Entonces, pues yo quería ir, y me acuerdo que fui a pedir, ay, no me pueden pagar, ni te pagamos ni te damos viáticos. Tienes suerte si te damos permiso. Y dije, pues si no me dan permiso, de todos modos me voy. Y hubo otro investigador al que le pagaron todo, 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 porque él sí trabajaba ya había cambiado el director. Y me acuerdo que llegamos, el otro investigador a los 2 días dijo, ay, no, esto está muy aburrido, y se regresó, ¿no? Y nada más para que vean si estaba aburrido o no, estaba Trussell, estaba Giegenbach, estaba, ay, este italiano, D'Amore, Franco D'Amore, estaban los mejores geoquímicos de la geotermia, o sea, ya, punto, punto, punto. Y el otro idiota dice, ay, no, yo ya me voy. Entonces, pues yo me quedé allí a todo el curso, porque pues yo quería saber por qué carambas el helio estaba relacionado con el flujo de calor y con toda la química. Entonces yo quería aprender. Y pues ya ahí estuvimos llevando súper interesantes para mí era un mundo nuevo, ¿no? Y me puse a platicar con Giegenbach, y le dije, ay, es que yo quiero aprender geoquímica, ¿cómo le hago? Porque pues quiero, eh, pues realmente los sistemas geotérmicos son una de las manifestaciones más interesantes
del flujo de calor interno, ¿no? Entonces yo quiero aprender. Y me dice, mira, el único lugar donde puedes aprender es Nueva Zelanda. Dice, porque tienen un cursito los italianos y ahí estaba Franco de Amor. Y dice, pero ese nada más es el paseo por las termas. Y Franco de Amor, dice, pues no, ¿qué sabe qué? Que no sé. Dice, sí, 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 allí no, se la pasan muy bien. Y mira, si quieres tomar buenos vinos, buena comida, vete a Italia. Si quieres aprender, vete a Nueva Zelanda. Pues órale. Entonces él me dio la dirección a dónde escribir y todo para solicitar que me aceptaran. Me dice, además está el curso de diploma que es muy bueno. Y sí tenía razón, era lo mejor que había. Dice, porque los islandeses, pues 6 meses. En Japón también había un curso, pero era de un mes o 2 meses. Entonces, realmente no. Y aquí era un curso de 9 meses y en serio, en serio. ¿Eh? Entonces, ahí, a esa fue mi entrada a la geotermia. Le escribí al director del instituto, que era Manfred Holstein, y me pidió una carta de motivos, tal, eché todo el rollo, el futuro, la geotermia, bla, bla, y me aceptaron. Y lo bueno es que te daban beca, te daban todo, pero era un año. Y ahí venía el otro problema, que yo acababa de entrar al instituto prácticamente, era 1981, llegué al instituto y el curso empezaba en 85. Entonces, en 84 yo tenía que pedir un permisito de una comisioncita de un año. Creo que no tenía ni siquiera la definitividad. Y ya me había peleado con el director porque una psicóloga me hizo una prueba y me dice, creo que tienes un problema con la autoridad. No, no con la autoridad, solo con los autoritarios, pero con la autoridad no. Pero de todos modos, ese director, pues, me ayudó el secretario académico y no, mira, es que este muchacho que quiere y superarse. El chiste es que me dieron permiso y yo me seguía peleando con el director hace como unos 3 años, no antes de la pandemia. Lo fui a ver y le fui a pedir disculpas porque sí había sido yo siempre muy grosera con él. Y le fui a agradecer, le dije, que me dice, no, es que yo le dije, le tengo que agradecer y por eso le pedí esta cita para pedir disculpas y decirle que gracias a usted tengo toda mi carrera, porque en realidad toda mi carrera se ha basado en lo que aprendí en Nueva Zelanda. Entonces, pues me fui un año y ahí fue donde mi vida cambió y a partir de allá ellos sí me dieron las bases, cómo podía utilizar los conocimientos que ya había adquirido en los estudios que había hecho y aplicarlos para la geotermia. Y ahí fue donde conocí al doctor Patrick Brown, que digamos, él fue mi mentor para aprender geología. Yo creo que se sorprendió porque ahí cuando llegaba uno al curso tenía uno que elegir entre geofísica, geoquímica y geología. Y cuando yo llegué, yo les dije, bueno, yo quiero aprender geoquímica, pero el profesor que estaba a mí no me gustaba. Y entonces yo hablé con Pat Brown y le digo, ay, es que yo quiero hacer mi proyecto final en geología. Y no, pues sí, que no sé qué. Y pues tenía que trabajar. A mí me odiaban porque yo llegaba a las 6 de la mañana al instituto para ganar todos los equipos, porque había que hacer microscopía, fluorescencia, inclusiones fluidas, petrografía, difracción. Y yo llegaba y apartaba todo, porque se podían reservar, pero después de las 8 o las 9, algo así. Entonces yo tenía que llegar a las 6 para tener 2 horas extra, porque si tú los reservabas te daban 1 hora o 2 horas, dependiendo del equipo. Entonces si yo llegaba antes, chun, 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 ponía el de difracción a funcionar y luego me ponía en el microscopio y luego ponía a las muestras de fluorescencia y entonces estaba ahí, ta, 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 tenía un reloj que me servía mucho porque tenía como 3 alarmas. Entonces, tun, tun, ahí veía todo y aprendí mucho. Y a partir de ahí, creo que fue una contestación muy larga, ¿verdad? Pero, pero así caí yo en la geotermia a partir de ser una física teórica, teórica. No, está súper interesante. La verdad es que fuiste contestando las preguntas que teníamos después en la mente, ¿no? O sea, justo de tu trayectoria y cómo estuvo lo de Rusia, en Nueva Zelanda, todo esto, pues justo lo queríamos preguntar y ya, ya lo contestaste, todo perfecto. Pero pues sí, muy interesante y te ha tocado conocer a, pues, eminencias, ¿no? Del sector. O sea, Mm. te usa todo lo de Giggenbach, lo de Brown, o sea, es como gente, pues sí, ¿no? O sea, famosísima, vaya, ¿no?
No, súper interesante la trayectoria. Y bueno, pues igual y pasándonos para ir avanzando aún más en las cosas que has hecho, ¿no? Tienes un libro, ¿no? El calor de la Tierra, que busca pues acercar un poco los temas justo de geotermia al público general. Entonces, ¿en qué momento te diste cuenta que era necesario y qué te inspiró, ¿no? A hacerlo? Porque hay veces que vemos cosas que son necesarias, pero bueno, ya dar el paso de hacerlo es grande. ¿Y cómo has visto su recepción? O sea, ¿has sentido que sí la gente ha aprendido cosas, ¿no? En base a eso. Mira, yo realmente de ese libro me he llevado unas sorpresas que tú no te imaginas, ¿eh? En realidad lo escribí antes de irme a Nueva Zelanda y fue porque empezó ¿cómo se llama? La edición de esos libros, ¿no? Fue gracias al Fondo de Cultura Económica que tenía, ahorita como ya estoy viejita ya se me olvidó el nombre de la editora. Ella actuó de Frida Kahlo varias veces, pero era una persona con mucha visión y sabía que la ciencia había que hacerla. Y también una física, Alejandra Jaira, que pensaban mucho en la parte de difusión, porque en México creo que no se le da a la difusión la importancia, ¿no? Yo estaba viendo Cosmos de Sagan y hablaba de la destrucción de la biblioteca de Alejandría, dice que fue horrible, que fue hecha más que nada por la ignorancia. Dice, la destruyó un pueblo que fue alzado por un obispo, que muchas veces algunos religiosos son bastante oscurantistas. Entonces, dice, pero mucha de la razón fue porque la gente no sabía qué se hacía ahí. Dice, entonces, cualquiera que fuera y les dijera, sobre todo un líder de alguna forma, en este caso espiritual, va y les dice, no, es que ahí el diablo, esto, lo otro. Inclusive ahora, pues nosotros vemos que en México mucho de la ciencia ha sido denostada en algunos gobiernos, ¿no? Por ejemplo, en el gobierno pasado, los científicos eran aspiracionistas, no eran del pueblo. A mí uno del instituto me dijo, es que usted no es del pueblo. Y yo dije, hombre, yo soy hija de madre soltera, casi analfabeta. Si yo no soy pueblo, no sé quién es pueblo, ¿no? Pero bueno, entonces todos los que hacemos ciencia somos gente de la aristocracia, lo cual está, aunque hay unos que sí, los que estudian en Berkeley, ¿no? Este, bueno, perdón, regresamos. Entonces, ¿qué estábamos diciendo? Es que me fui por las ramas del libro, el libro. Del libro, del Sí, libro. entonces el Fondo de Cultura tuvo esa iniciativa, es súper interesante. Y yo ni me había enterado, ¿no? Como siempre ando en la lela. Pero en el Departamento de Recursos Naturales, que es donde yo estoy, estaban muy emocionados que hay que hacer libros y que no sé qué. Y yo, ¿qué onda? ¿De qué libros? Y fue el doctor Ramiro Rodríguez, que éramos enemigos, él ya falleció hace varios años, y él fue el que me dice, no, pues que mira, son libros que no sé qué. Ay, pues yo voy a hacer uno de geotermia y no sé qué, pero no sé cómo ponerle. Y ese señor que siempre fue mi enemigo, pero era ahí en ese momento me apoyó mucho, me dice, pues ¿por qué no le pones el calor de la tierra? Y yo dije, oye, qué buena idea, sí, así le voy a poner. Y me puse a escribirlo y lo tenía que terminar antes de irme a Nueva Zelanda. Y sí lo terminé y se los llevé. Tiene muchos errores, siempre me he dicho que tengo que sentarme y reescribirlo, pero la verdad es que no necesito más voluntad para sentarme y se publicó y a mí me sorprendió que se había vendido muy bien. Después empezaron a hacer esos concursos anuales y yo veía que muchos chicos leían el libro y una de las sorpresas que me llevé fue cuando estaba dando clases en ingeniería, había un chico que estaba en geología y que me dice, ay, es que yo me inscribí en geología nada más para llevar esta materia con usted, estaba dando geoquímica, que era de los primeros semestres. Y le dije, ¿de veras? Dice, sí, y aquí traigo el libro para que me lo firme. Dice, no, y acabando su materia me voy a cambiar porque yo quiero hacer electrónica. Entonces a mí me impresionó realmente que eso hubiera pasado. Luego alguien va a decir, ay, es que se está inventando cosas, les juro que no. Y sí, realmente, pues es un libro que cada año que se hace el concurso, hay estudiantes que lo leen y que saben mucho. Me han marcado ahí, hay y este errores. Sí, 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 les prometo que los voy a corregir. Pero bueno, a pesar de los errores, yo creo que el mensaje es,
Es claro, y además es un tema que atrae mucho a la gente. Fíjate, el año pasado me invitaron de la revista Nexos a escribir un articulito sobre la geotermia. Y yo dije, ay, pero no lo va a leer, yo creo que nadie, pero bueno, vamos a echarle ganas y ya lo escribí y todo, ¿no? Y ahora en enero, empezando el año, en enero, me dijeron, mandaron, ay, es que fíjese que su artículo está en la lista de los 10 más leídos, está en el 9 así pero pues sí, entonces quiere decir que es un tema que llama la atención, es que es una energía que está ahí, ahora en Europa le llaman la tierra, la energía bajo nuestros pies, ¿no? Entonces es una energía que está en todos lados, o sea, lo único que nos falta es tecnología para explotarla. En una reunión cuando estaba uno de los proyectos internacionales, el GEMEX, que era de México, Europa, y estábamos en una reunión con CONACYT para hacer una del primer año del proyecto y bla, 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 y ahí estaba el director de CONACYT en ese tiempo. Y no sé por qué me tocó hablar a mí, creo que nadie quería hablar de los del CEMI, me pusieron a mí. Y entonces yo les dije que era un proyecto muy importante porque estaba enfocado en dos tipos de sistemas geotérmicos para explotación y que además la geotermia no era nada más esos dos sistemas, que en este caso fueron Húmeros y Acapulco, ¿no? Sino que la geotermia estaba en toda la corteza y que si algún día los ingenieros pues se ponen a trabajar en eso, pues vamos a poder explotar la geotermia en todo el mundo, porque es toda la corteza. Y el director de CONACYT se rió y dice, algo así como, "Ay, cállese". No dijo eso, pero dijo, sí, 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 pasamos al siguiente punto. Pero creo que cada vez más se está viendo esa posibilidad y prueba de ello son los nuevos proyectos que está como el proyecto multimillonario, que yo creo que Trump lo va a tronar, pero que está en Utah, el 4G, que es un proyecto con mucha visión a futuro porque trata de explotar el calor de la tierra en zonas donde no hay agua, ¿no? Simplemente no hay nada de permeabilidad, son los de roca seca caliente que ahora se llama sistemas mejorados, les cambiaron por mercadotecnia. Pero han tenido éxitos, inclusive a mí lo que me encantó fue que ellos están en un cachito así y cuando empezaron a sacar buenos resultados, entonces las compañías compraron, bueno, no compraron, sino pidieron permiso todo alrededor porque dicen, no, pues ahí, chiche, ya hicieron la investigación, pues vamos nosotros a explotarlo. Entonces, pues sí, el libro y creo que la difusión es muy importante. Yo creo que ese libro realmente les ha gustado, sobre todo a los jóvenes, que yo les digo, eh, probablemente en estos últimos 10 años, bueno, no en los últimos 6 7 años, pues la geotermia ha estado de capa caída. Bueno, en realidad desde los últimos 25 años, el último proyecto que se echó a andar en geotermia fue en 2001, ¿sí? Por parte del CFE. En 2014 estuvo el proyecto de Grupo Dragón. Y les digo, pues seguimos haciendo trabajo y en mi clase yo les digo, ¿saben qué? Miren, todo esto en mis conferencias, estamos haciendo investigación, estamos evaluando nuevos prospectos, no para que se exploten porque creemos que alguien va a venir y nos va a decir, a ver, danos tu investigación, nosotros lo publicamos todo, todo está abierto, ¿no? Le digo, pero ahorita tal vez el gobierno no le interesa, si han visto el plan de energía del gobierno, es para ponerse a llorar. Este, de aquí a 2037 no hay nada de geotermia, ¿sí? Siendo que es uno de los países más ricos en recursos geotérmicos. Y el gobierno dice, no, cero geotermia, creo que van a poner 10 o 14 megawatts, ¿no? Ningún proyecto nuevo. Y yo les digo a ustedes, ¿saben qué? Nosotros estamos explorando nuevas zonas, estamos evaluando nuevos prospectos, pero ahora no hay interés, pero va a haber seguramente, y a ustedes les va a tocar desarrollar estos recursos. Entonces, es un poco una botella no en el océano. Son nuestro regalo para las próximas generaciones. Eso es lo que Totalmente. es. Muchísimas gracias por todos esos detalles, doctora Prol. Quiero entrar un poco a detalle justo ya más hacia la parte de México, porque pues tengo entendido que usted ha liderado
muchos temas sobre mapas de gradiente geotérmico y flujo de calor, pues para México. Tengo dos preguntas. La primera, para todos nuestros podescuchas, ¿nos puede platicar un poquito más de qué son los mapas de gradiente geotérmico y flujo de calor y para qué sirven? Y por otro lado, también le quiero preguntar un poco acerca, pues, de los hallazgos que ha encontrado, pues, también aquellos que sean más significativos, no especialmente para México. Sí, mira, haciendo el mapa de flujo de calor, cuando propuse ese proyecto bueno, vamos a, ahora sí que vamos por partes. Vamos a las bases. Bueno, desde que yo regresé con mi doctorado, dije, bueno, es que hay que hacer mediciones de lo que se llama flujo de calor. Flujo de calor es cuánto calor está saliendo por cada metro cuadrado de la superficie de la Tierra, ¿no? Entonces, en zonas donde hay una cámara magmática, pues hay mucho calor que se está transportando y sale mucho calor, ¿no? Y eso te hace que la temperatura con la profundidad aumente muy rápido, ¿sí? Entonces, en las zonas normales donde se tiene, digamos, el flujo de calor normal, porque la Tierra está emitiendo calor. Tú hace 4.000 millones de años tenías una cuasi esfera, así un poco, una esfera chipotuda, que era la Tierra, bueno, sigue siendo una esfera chipotuda, pero hace 4.000 millones de años era, según las hipótesis, nadie estuvo ahí. Nadie mandó a un becario para ver, a ver, vean si está fundida o no. Si hubiera máquina del tiempo, te juro que hay investigadores que sí mandarían a algunos becarios, pero bueno. Según la teoría y los cálculos que se han hecho hace 4.000 millones de años, la Tierra estaba fundida, ¿sí? O sea, era una masa y se fundió debido a una diferenciación gravitacional que acomodó las capas de la Tierra y eh, provocó con ese acomodamiento de los elementos una generación muy grande de calor y se fundió. Entonces partimos de una bola fundida que está en el espacio donde las temperaturas son muy bajas y pues empieza a enfriar. La parte exterior, que es la corteza, es una capa que es como si fuera un termos, ¿no? Porque es muy mala conductora, entonces mantiene lo de adentro calientito. Afortunadamente, así lo podemos explotar. Pero la Tierra está radiando calor, ¿sí? Si tú pones una esfera de hierro que está casi fundida, pues va a empezar a generar calor y se va a enfriar. Entonces, la Tierra pues está radiando calor y el centro todavía está mucho más caliente. Bueno, no el centro, todo el interior está mucho más caliente. O sea, y nosotros como humanos o humanoides que somos algunos, pero bueno, ya no voy a criticar a la raza humana. Yo digo, ya quiero cambiar de especie porque es, es la especie más destructora que hay, pero bueno, de eso hablamos en otro podcast cuando hablemos del ambiente. Este, en- entonces, lo que pasa con los humanos que nos dimos cuenta que adentro está calientito es porque empezamos a meternos en cuevas, probablemente en muchos casos para escondernos y que no nos comieran. Eh, y se empezó a dar cuenta estos humanoides de que adentro estaba más calientito, ¿no? A medida que tú bajas no sé si has ido a grutas, uno empieza a sentir más calor y más calor, más calor. Después ya con la tecnología y todo, pues empezaron a hacer pozos y se vio que la temperatura aumenta con la profundidad. Además, ¿qué otras evidencias tenemos? Pues sale agua hirviendo, o sea que en algún momento alcanzas casi 100 grados porque es la temperatura de ebullición. Sale lava fundida y tú dices, oye, es que abajo debe de haber casi 1.000 grados para que se funda la roca, ¿no? Entonces, todas esas evidencias, pues dicen, es que hay temperaturas más altas, ¿no? Y tú ves que en algunos lugares incluso el suelo está caliente, entonces empieza a decir, bueno, quiero medir qué zonas están más calientes, a qué temperatura llega. En general, los manantiales que hay son fríos o tibiecitos a temperatura media, ¿no? De la zona, pero hay unos que son muy calientes, entonces eh, lo bueno que tienen los humanos que son curiosos, bueno, no todos, pero algunos sí son curiosos y entonces dicen, oye, ¿por qué esto? Pues vamos a ver qué más pasa, etcétera.
Entonces empezaron a ver que en algunos lugares la temperatura sube más rápido que en otros, ¿no? En general, en la corteza, en zonas donde no están muy cercas de cámaras magmáticas o cosas así, la temperatura aumenta 30 grados por kilómetro, 25 30. Vamos a ponerle 30 grados por kilómetro. Entonces tú perforas 1 kilómetro y si tú la temperatura media aquí son 20, pues vas a tener 50 grados, ¿no? Si perforas otro kilómetro, pues ya vas a tener 80. Pero en una zona donde hay mucho calor saliendo, porque tienes ahí una bolota de magma fundido, pues entonces quiere decir ese magma va a estar a 1000 grados más o menos, 1200. O sea. Y si eso está a 2, 3 kilómetros, quiere decir que a 3 kilómetros, en lugar de tener 100 grados, 120 grados, tú vas a tener 1000, ¿no? Entonces, obviamente, ¿cómo puedo saber en la superficie cuál temperatura tengo a profundidad? Y eso tú lo haces con un pozo, tú mides cómo va aumentando la temperatura con la profundidad y así ya puedes hacer una proyección de en dónde tú vas a encontrar temperaturas donde puedas aprovechar ese calor para producir electricidad, porque actualmente la energía, ¿cómo la consumimos? Pues en general en forma de electricidad, tú volteas alrededor, pues tienes tu computadora, tienes tu teléfono, tienes tu televisión, el refrigerador, los relojes son eléctricos ya, entonces realmente la electricidad es la forma de energía que consumimos todos, ¿no? ¿Y cómo la producimos? Sí, sí, de la forma más eh, antigua posible. La forma más antigua posible es como se inventó en el siglo antepasado. O sea, el bueno de Tesla y todos esos ahí, que estuvieron viendo cómo se podía producir y en realidad lo que nosotros hacemos es este, mover un imán en una bobina y entonces en esa bobina se genera una corriente eléctrica. ¿Y cómo le hacemos para mover ese imán? Uy, pues hervimos agua, que salga el vapor hecho la raya, ese vapor hecho la raya va a mover una turbinita. Y hay un video que yo ya me robé de internet para mis pláticas y donde hay unas leñas así, una olla enorme y la ponen a hervir, que está tapada así como una olla express, tiene una salida por donde sale el vapor. Ese vapor lo mandan no una turbinita, es una hélice que está dando vueltas en en un generador, en una bobina, y ya se prende un foco, ¿no? Y eso es lo que hacemos, o sea, las centrales, las termoeléctricas, pues se ponen diésel o ponen la porquería esa que le sale de sus refinerías, el combustóleo, para quemarlo, calentar agua, producir vapor y darle vueltas a la turbina, que el generador muevan el imán y ya. Esa es la forma en que está produciendo, pero no solo en las termoeléctricas, o sea, con esas con diésel, con combustóleo, las de gas, este, ya sé, algo súper moderno, los reactores nucleares, ¿te parece? Pues son unas calderotas que simplemente utilizan el calor radiactivo del decaimiento del uranio o de lo que estén usando para calentar agua. O sea, es una vergüenza que estemos usando energía nuclear para calentar agua y ese es un reactor nuclear para producir electricidad. Vergüenza, ¿no? Entonces, siempre nosotros necesitamos algo, en estos casos el vapor, que mueva la turbina. En el caso de la geotermia, las plantas que hay son iguales. A lo mejor algún día se les ocurre algo que más eficiente, porque esas plantas en general, desde el calor inicial de lo que quemas a la electricidad que sale, la eficiencia, según sé, es de menos del 50%, ¿no? Se desperdicia muchísimo. Entonces, pues habría que pensar algo, ¿no? En el caso de las plantas hidroeléctricas, pues es el agua la que mueve las turbinas. En el caso del viento, pues es el viento el que las mueve. Este, pero siempre necesitamos algo. Ahora la ventaja de la geotermia, las hidroeléctricas y las eólicas es que no estamos quemando nada, ¿no?
no estamos generando más CO2 para destruir la vida en el planeta. Lo único más o menos nuevecito que hay es el efecto fotoeléctrico que descubrió nuestro amigo Alberto el siglo pasado y que eso es lo que se usa en los paneles solares, ¿no? O sea, eso es lo ya súper moderno, que es del siglo pasado, inicios del siglo pasado. Entonces, pues estamos a la espera de que los ingenieros se pongan a trabajar en eso y encuentren formas más eficientes de producir electricidad, porque se puede producir electricidad directamente del calor, pero es muy, muy poco eficiente lo que se ha hecho. Entonces, bueno, la pregunta era el mapa, ¿verdad? De flujo de calor. Regresamos. Qué barbaridad, le estoy haciendo pedazos su entrevista. Bueno, ni modo. Yo creo que agregando mucho contexto y eso es importante, porque creo que a veces las ideas surgen, ¿no? Y pues, es bueno, ¿no? Por quien no esté tan familiarizado. Entonces, no, hombre, no. Adelante, adelante. Bueno, entonces, el mapa de flujo, yo dije, bueno, es que necesitamos saber porque además estamos desde hace 70 años con bueno, no, todo inició en el 52, 53, fue cuando se empezó a hacer investigación en geotermia en México, ¿sí? Entonces, de eso, pues, ¿cuánto tenemos? ¿70 años? ¿Sí? Más, un año más. Y a partir de eso, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos Cerro Prieto, los Humeros, los Azufres y Tres Vírgenes, y ya. ¿Sí? Entonces tenemos una eficiencia muy, 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 muy bajita. Tenemos más de 15 años por proyecto. En general, los proyectos geotérmicos, desde que se empieza a hacer exploración, pues son alrededor de 5 o 6 años y ya están produciendo, ¿no? Y nosotros vamos, bueno, vamos a hablar del mapa de flujo de calor. Entonces, yo dije, bueno, pues tenemos que saber cómo está distribuida la descarga de calor para encontrar zonas donde esté saliendo mucho calor y ver si podemos poner ahí campos para explotarlos, ¿no? Entonces, todos los países, muchos países tienen mapas de flujo. Por ahí empieza, digamos, la exploración geotérmica. Entonces, cuando estábamos empezando porque no, vamos, regresamos. Entonces, pero pues eso exige dinero, hay que tener gente trabajando, buscando datos, buscando zonas donde se puede ir a medir, equipo para medir temperatura en pozos, para poder medir el gradiente geotérmico. Cuando yo regresé de mi doctorado, en mi enorme, enorme ingenuidad, porque vinieron unos norteamericanos querían medir flujo de calor, era un profesor de la Universidad Metodista de Texas, el profesor Blackwell. Él estaba interesado porque pues obviamente es un país muy interesante, ¿no? Eh, para geotermia, ¿no? Entonces, de rebote me contactaron que yo guiara a unos estudiantes que iban a medir unos pozos que les habían dado en cooperación los de CFE, le había hecho un trato con un geólogo que estaba en relación con CFE, bla, 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 era una cosa así muy de rebote, pero cayó en geofísica y me mandaron con ellos y ellos tenían equipo y todo. Entonces estaban midiendo en los pozos que podían, inclusive en una mina tenían permiso para medir en los barrenos, etcétera. Entonces, pues yo ahí vi que ellos hicieron como 10, 15 mediciones. Entonces, imagínate, para un país de 2 millones de kilómetros cuadrados, pues no es nada, ¿no? Y nada más era hacer un perfil a partir de la costa hacia el eje volcánico para ver cómo variaba ahí el flujo de calor. Entonces yo dije, bueno, es que hay que hacer más, pero realmente el gasto es muy fuerte porque los trabajos de campo son caros, carísimos. O sea, hay que llevar toda una brigada, hay que comprar el equipo que es caro, hay que pedir permiso, hay que hacer pozos o conseguir pozos donde te permitan hacerlo, ¿no? Entonces, en 2013, 2014, en ese tiempo la CENER era otra CENER, estaba muy interesada, tenía un proyecto que se llamaba Fondo de Sustentabilidad, donde una parte de las ganancias de los hidrocarburos, ahora ya no hay ganancias, pero entonces había ganancias y creo que un punto, algo por ciento de las ganancias se iban a destinar a investigación. Y la persona que estaba en la parte
de producción de energías renovables. Era un señor con mucha visión y entonces se le ocurrió hacer un fondo para crear centros de investigación e innovación en energías renovables, sobre todo. Entonces así se crearon los que eran los CEMIES, que era Centro Mexicano de Innovación en Energía, CEMIE, y luego ya le dejaban en geotermia, en eólica, en solar, energías del océano, y dieron miles de millones de pesos para que echara a andar eso, porque no teníamos realmente equipo. En las universidades no hay técnicos, la contratación de técnicos es muy discrecional, ¿sí? Entonces, si yo voy y digo, es que sería bueno un técnico para habla con tu director, ¿no? Entonces no hay plazas. Pero a veces sí hay plazas, pero no son para nosotros. Bueno, ya, no me voy a meter ya en eso. El asunto es que no había dinero para proyectos de ese tamaño. Por ejemplo, yo metí el proyecto Flujo de Calor porque les dije es que vamos, en ese momento yo decía como por lo menos 30, 40 años tarde en tener esa información para poder ver dónde es más factible que haya nuevos prospectos geotérmicos, porque no es posible que estemos con tres zonas, porque ahí es que había manantiales y pues ahí fuimos, ¿no? Entonces, fue uno de los proyectos que se aprobó. Me acuerdo que tuve que contratar alrededor de entre 10 y 15 técnicos para que me apoyaran con las diferentes acciones que se iban a tomar, porque de ahí nosotros no nada más hicimos el mapa de flujo de calor, sino que también hicimos un mapa de profundidad de temperatura de Curie, donde te da a qué profundidad se alcanza una temperatura de aproximadamente 600 grados, ¿no? Es así, uh, no voy a explicar todo eso aquí porque ya me comí toda la hora y todavía no empezamos. Este, entonces, afortunadamente se aprobó y también, porque uno de los objetivos también era saber qué temperaturas hay en todo el país, a 1000 metros, a 2000 metros, etcétera, ¿no? Porque obviamente si tú encuentras zonas donde hay temperaturas de por arriba de 150 grados, aún entre 1000, 2000 metros o 3000 metros, porque ahora la perforación ha bajado mucho de costo, pues ahí puedes poner un sistema geotérmico. Un ejemplo es Turquía, ¿sí? Turquía en 2010 estaba produciendo creo que 30, 40 megawatts. ¿Sí? Pero ahí aparentemente en algún momento pusieron un ministro de energía que tenía más de 2 neuronas, ¿sí? O sea, podía caminar, hablar y además pensar. Y el tipo dijo, oye, pues, supongo que tenía buenos asesores y una sola le dijo, oye, es que aquí hay un montón de zonas geotérmicas, ¿por qué no? Y él dice, bueno, ¿cuánto podemos conseguir? No sé cuánto le dijeron. Digo, órale, pero así se me van, ¿no? En infinitum. Y los puso a trabajar. Ahorita ya nos pasaron. Ahorita están produciendo casi el doble que México, ¿sí? En 15 años ya ellos son los cuartos productores mundiales y no tienen un megaproyecto, porque hay algunas compañías que dicen, no, nosotros somos una compañía de clase mundial y nosotros solo tomamos proyectos de 1000 megawatts para arriba. Ellos tienen puros proyectitos de 20, 30, 50 megawatts y están produciendo cerca de 1800 megawatts. Están solo por detrás de los tres grandes que son Estados Unidos, Filipinas e Indonesia, ¿no? Pero a Filipinas ya lo van a pasar porque Filipinas se atontó y tiene como 1800, entonces se lo van a llevar, ¿no? Entonces, yo decía, bueno, hay que hacer el mapa de flujo de calor, a ver qué, darles así a los que quieran producir, porque en ese momento se había abierto la producción de energía a compañías. Entonces, pues que los que quieran invertir, pues órale, que inviertan, van a saber a dónde hay este, eh, recursos, ¿no? Un poco antes del CEMIE, me dieron también en CONACYT un proyecto a 5 años para evaluar todos los recursos geotérmicos de la península de Baja California. Es más o menos del tamaño de Italia, ¿no? Pero lo logramos, tenemos el mapa con todo y el compromiso era seleccionar 5 zonas, 5 prospectos con mayor posibilidad y mayor energía
para hacer estudios casi de prefactibilidad y entregar los resultados a municipios, a inversionistas, etcétera, ¿no? Pero me lo cancelaron en CONACYT antes de terminarlo. Qué cosas, ¿verdad? Pero de todos modos, ahí están los datos, hemos seguido trabajando. Afortunadamente alcanzamos a hacer mucho del trabajo de campo. Por ejemplo, en Los Cabos hay un recurso enorme que nosotros estudiamos y que se acercaron a nosotros unos hoteleros que decían, pues es que aquí no hay ni energía, ni agua, ni nada, ¿no? Entonces dicen, le damos el permiso para el hotel, pero pues usted búsquese el agua y búsquese la electricidad, porque nada más hay una plantita para toda la parte sur en La Paz y es termoeléctrica, imagínate con todos los recursos. Entonces ahí pues estudiamos porque ellos iban a poner una desaladora y encontraron agua hirviendo, eso no la podían pasar en las membranas para desalar agua. Entonces dicen, ah, entonces de ahí encontramos una barrera hidrogeológica, entonces ahí podían sacar agua fría y acá de este lado agua caliente. Hicimos los cálculos y dijimos, pues el yacimiento está alrededor de 200 grados, ¿por qué no producen electricidad? Dice, de veras, no, hombre. Con esa ley que podían las privadas producir electricidad, sobre todo las renovables, hubo mucho más de 10, 15, no sé cuántos, solicitud de concesión, pero todas las cancelaron, ¿no? Pero una de ellas, pues era allí en Los Cabos. ¿Te imaginas? Hubiera sido Los Cabos, zona turismo verde, tenemos aquí desalación de agua de mar y energía geotérmica, porque ahí eso les hubiera dado para todos Los Cabos, pero seguro. Les decía, pues pueden poner una planta de 1 o 2 megawatts muertos de la risa, perforando pozos de 200 metros, y con eso ya tienen pues para 10 hoteles, ¿no? Pero bueno, ahorita todo eso está detenido porque la, la eólica se ven feo y la geotérmica no sabemos qué es. Entonces, no, no. Gas y combustorio para todos. Órale, yo pensé eso. Bueno, entonces estábamos, bueno, ese fue un proyecto previo al mapa de flujo de calor. Entonces ya estuvimos trabajando en él, sacamos el mapa de flujo de calor. Después de que sacamos el mapa de flujo de calor, que era digamos, el objetivo del proyecto de SEMIE, lo que yo vi es que había una relación muy fuerte entre los valores, las regiones con flujo de calor alto o bajo, con las provincias geológicas, este, y entonces fue cuando decidí hacer el mapa de provincias geotérmicas y flujo de calor en México, que se fue, digamos, un trabajo posterior. eh, y fue donde estuve trabajando además. Me di cuenta de que había un volcanismo que había sido así despreciado totalmente, que es el vulcanismo intraplaca, que se ha dado por los periodos de extensión que ha habido en México. Pues sí, en realidad nosotros vamos a quedar en unos millones de años como una serie de islitas, ¿no? La península de Baja California, el bloque Jalisco, todo así. Ha habido épocas de extensión que han generado vulcanismo que viene directo del manto, así se llama. Uf. Es- y ese vulcanismo, ha habido etapas, el doctor Ferrari las ha estudiado muy bien, sobre todo en la parte este del eje volcánico, y es muy interesante porque en zonas que están fuera del eje volcánico y de la Sierra Madre y de bla, bla, como es todo el este de México, hay muchos manantiales termales que tienen temperaturas interesantes y que ahora se están comenzando a estudiar. Han salido como 2 o 3 artículos muy interesantes en esa zona y algunos de ellos están relacionados precisamente con este que se llama vulcanismo intraplaca, ¿no? Entonces, pues de ahí hemos seguido y a partir de ese mapa de flujo de calor me di cuenta que hay que hacer una buena exploración regional en México. Y esa exploración regional requiere integrar el valor del mapa de flujo de calor, qué tanto calor se está descargando, qué geología hay, qué tipo de estructuras, qué fracturas, fallas hay que nos permitan que haya una circulación de agua porque en realidad el agua nos trae el calor y ya lo aprovechamos, ¿no? No tenemos otro método de sacar el calor más que lavándolo con agua, ¿no? Entonces,
integrar todos esos factores positivos y fue entonces que hace 2 años propuse un proyecto que me está apoyando la universidad, que es un proyecto, digamos, teórico. No hay trabajo de campo porque estoy juntando todos los datos que ya tenemos del CEMIE y de otros proyectos para hacer una integración utilizando precisamente las nuevas tecnologías de aprendizaje de máquina con redes neuronales, eh, inteligencia artificial que le dice que le tía, ay, ya dice, pues bueno, acabo de comer las máquinas. No, nos ayudan muchísimo para integrar. Sobre todo estamos hablando a nivel de país, integrar todo eso y ahí ver cuáles son las zonas favorables que en el futuro ustedes, tú, toda la generación de ustedes, van a tener que explotar para que no se extinga la vida en la Tierra, más o menos. Eh, eh, Nos desviamos un poquito de la pregunta, pero es que por eso es importante el mapa de flujo de calor, porque es una base. Pero no es solo, tenemos un estudiante que se le ocurrió, yo voy a ver, porque vamos a hacer coproducción en Pemex, creo que trabaja en Pemex. Entonces pongo el mapa de flujo de calor donde hay pozos y donde tenga un valor alto, ya estuvo. No, no, no es tan fácil, ¿no? Porque hay muchos parámetros que son los que te dicen que un prospecto es favorable o no, ¿no? Pero es una guía y es una base y creo que puede ser muy útil en el futuro y estoy muy contenta de haberlo hecho. Sí, no, súper bien. Como dice David, dar el contexto pues ayuda a todos nuestros podescuchas que no saben nada de geotermia, ya les ayuda a guiarse. Sí. Pues bueno, pasando, el podcast está dividido como en dos secciones, entonces me gustaría esta primera sección cerrarla con que nos platiques un poquito. Ya nos contaste un poquito de los sistemas mejorados, ¿no? Entonces, viendo como hacia el futuro, ¿qué otras innovaciones o avances son los que pues más te entusiasman, ¿no? En la geotermia, que están apenas desarrollándose. Para el futuro. Mira, hay dos cosas que hay que hacer. Una que lo que en México no se hace, que son los usos directos, ¿no? Hay mucho en la industria, en agro, en todo, todo, usos urbanos, bueno, recreación. Los usos directos que vienen, vamos a derivar ahí los usos en cascada, ¿no? En general, lo que se hace en los sistemas que no son explotados sustentablemente, agarran, sacan el vapor, lo pasan por la turbina y luego o tiran el agua en las lagunas, como habían hecho tradicionalmente en azufres, que está ahí. Ahora ya creo que se les obliga a la mayoría de las empresas en todo el mundo a reinyectar, ¿sí? Y además es que eso es de sentido común en Cerro Prieto, desde que lo empezaron a explotar, les dijeron, tienen que reinyectar. Y ahorita creo que estaban reinyectando. La última vez que me enteré era como 30%, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que el yacimiento cae muy rápido, ¿no? Les cae la presión, temperatura, todo, ¿no? Entonces, lo que hacen en algunos lugares, no muchos todavía, pero ya se está aumentando, es que el agua que sale de una de las etapas de producción, por ejemplo, si está a 300 grados, te sale a 250, pues la vuelves a pasar por otra separación de vapor, etcétera. O sea, hay lugares donde está 3 separaciones de vapor. Se pueden hacer, hay cálculos para hacer hasta 4, ¿no? Dependiendo de la temperatura inicial. Por eso se buscan los supercalientes. Pero además, ya que el agua ya no le puedes, ya no puede, ya no tiene suficiente temperatura para producir electricidad, con su vapor utilizas las plantas de ciclo binario, que entonces hay fluidos que su temperatura de ebullición son 60 grados, entonces los pones en contacto con agua a 100 grados y hierven y ellos son los que pasan a la turbina. Pero después de eso, ya si tienes agua a menor temperatura, pues puedes utilizarla en lavado de textiles, para secar, para deshidratación de verduras, para secado de café, para secar carne, pescado, para ay, ¿cómo se llaman? Los greenhouses, los Invernadero. greenhouses, invernaderos, sí. Porque los invernaderos mantienen la temperatura con gas, hazme favor, ¿no? Entonces, con geotermia se podrían hacer. eh, Finalmente, pues utilizarla ¿cómo se llama? En spas, ¿sí? Los spas muchas veces producen mucho más ganancia y mucho más empleos
que las plantas, como en Islandia, ¿no? El Blue Lagoon tiene 10 veces más empleos y 100 veces más ganancias que la planta Grossbarsengi, que es la que está ahí junto, ¿no? Entonces, eso es algo que no se ha contemplado en México y que, por ejemplo, nuestra colega, la doctora Jacome, trató de implantar en puro ándiro, ¿no? Pero no se tuvo el apoyo de ningún inversionista ni de la municipalidad, etcétera, ¿no? Bien triste. La otra cosa, las cosechas, se desperdicia el 50% de las cosechas en México y en muchos países. Es decir, en México, por ejemplo, los coyotes que van a comprarlas a los campesinos le dicen, no, pues nomás te compro la mitad, pues no, es que si te llevo todo se baja el precio, ¿no? Entonces llevan poco y dejan que se pudra la otra mitad. Entonces, si nosotros pudiéramos poner deshidratadores de mangos, de piña, de tomates, el chile habanero se vende súper bien, deshidratado, se podrían salvar ese 50%. Ahora que dicen, ay, es que vamos a ser autosuficientes en comida, jaja, si importamos casi el 100% de los granos. Pero bueno, vamos a deshidratar o para, por ejemplo, para almacenar las cosechas también sirven mucho de tener un aire seco que se puede lograr también con geotermia. Entonces, por ejemplo, esos usos, ¿no? Nosotros pedimos apoyo en CONACYT, para poner deshidratadores en zonas, por ejemplo, en Veracruz o en Michoacán, o en Nayarit, y nos dicen que eso no es de interés nacional. Bueno, entonces, se debería tener apoyo para ese tipo de prospectos y yo creo que en el futuro va a haber, ¿no? Ya cuando salgan estos horribles, cuando México sea un país maravilloso, y cuando seamos Dinamarca. Entonces, ese es una parte del futuro, lo tenemos ahí, tenemos manantiales termales por todos lados, con temperaturas, necesitamos 60 grados y eso lo tenemos casi en todos lados, ¿no? Entonces, ese yo creo que es parte del futuro, ¿no? Van a poder utilizar nuestros mapas y nuestros censos de zonas de manantiales geotérmicos para usos directos. Porque lo más estúpido que hacemos los humanos es que hacemos, a ver, planta normal, ¿qué hacemos? Calentamos agua. Ah, producimos energía eléctrica. Ahí desperdiciamos 50% de la energía. Y luego ponemos esa energía eléctrica para calentar agua para las industrias. Hazme el barbarísimo favor. Es que no es posible y eso lo estamos haciendo. Bueno, pues dejar de hacer eso y utilizar el agua que sale de las plantas, etcétera, de las plantas geotérmicas, en otros usos, sacarles toda la energía, ¿no? Por ejemplo, para producción de papel, secado de madera, para producir espirulina. En algún momento México produjo un montón de espirulina y precisamente no me acuerdo, en Europa del Este están produciendo espirulina precisamente con aguas termales, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas cosas que hacer. Y la otra cosa que estoy empujando mucho, porque creo que estamos desperdiciando, es la coproducción con pozos petroleros. Pemex está frito, tiene pérdidas, pero así no que si todos damos $1,000 no alcanzamos a pagar la deuda de Pemex. Produce cada vez menos petróleo y de peor calidad. Ahorita están vendiendo petróleo salado porque ya no tienen para pagar los químicos para quitarle la sal, se los van a regresar eventualmente, pero bueno. Este, el asunto es que la mayoría de los pozos de Pemex tiene gradientes altos de temperatura y tiene temperaturas altas, ¿sí? Entonces, tiene temperaturas inclusive por arriba de 100 grados, que eso yo lo he discutido con los petroleros, porque algunos me dicen, no, es que, porque viene siempre agua y petróleo. Para vender el petróleo, separan el agua y venden el petróleo. Y los petroleros dicen, no, pero el agua no viene tan caliente. O sea, termodinámica simple. Si están los dos juntos allá abajo, están en equilibrio térmico, no hay más, tienen que salir a la misma temperatura. Y si la van a separar de todos modos, pues a agarrar y pasarla en una planta geotérmica y producir electricidad. Eso es lo que se llama coproducción. ¿Dónde lo están haciendo? En Colombia, ¿sí? No es que lo estén haciendo en Dinamarca, bueno, ahí son 100% sustentables en energía, bueno, en energía limpia, pero bueno. Este, entonces, eso es un paso natural que se debería dar, ¿no?
Entonces, algo que yo les digo, por favor, a los señores de Pemex que ahorita no saben qué hacer con la deuda, por lo menos produzcan electricidad, ya podrían vender eso, ¿no? En todos los pozos de Pemex se podría hacer coproducción. Algunos pozos que ya están cerrados o abandonados se podría allí utilizar. Uno de mis estudiantes hizo una evaluación de un campo en la cuenca de Burgos, donde calcula que en un campito así chiquitito se podrían producir hasta 10 megawatts. 10 megawatts es un chorro, ¿no? Con los pozos que hay y con el agua que se tiene ahí, es una formación muy permeable que almacena mucha agua. Entonces, pues, órale, ¿no? Se podría hacer ya, ya, ahorita. La otra cosa que se podría hacer y que le hemos dicho a Litiomex y a todos los que eh, ahí en las aguas termales y en las aguas, en las almueras de petróleos, hay montones de litio, pero chorros de litio. El dichoso yacimiento que hay ahí en Sonora, no saben cómo explotarlo. ¿Por qué? Porque ahí todo el litio está en arcillas. En todo el mundo, no hay un método económico para sacarlo de arcillas. Además, los métodos que hay para sacarlo de roca, ¿sí? Son altamente contaminantes. Hay que calcinar la roca a más de 1000 grados. La primera calcinación, después echarle ácidos y ácidos y ácidos para sacar algo. Después de eso, a lo que queda, hay que volverlo a calcinar a más de 200 grados y volverle a echar ácidos. Es, es un crimen ambiental. Eso lo están haciendo los chinos y los australianos, que no son precisamente los más verdes del mundo. Salud, salud. Este, pero aquí ni siquiera hay un método. Se supone que le dieron un megaproyecto al Colegio de la Frontera Norte allí en Sonora para que haga algo, a ver cómo sacamos el- no sé si ahí hay muchos químicos metalúrgicos, no lo sé, ¿no? Pero ellos tienen el proyecto. Ahora, nosotros desde hace 2 años, por parte de la Academia de Ingeniería, fuimos a ver a los señores de Tadei, de Litiomex, y dijimos, es que pueden sacar mucho de los campos geotérmicos, son de CFE, nada más que el agua hay que agarrarla, hay que analizarla, cuánto litio tiene, cuál es la descarga de agua, y hay decenas de métodos para separar el litio ahí y sacar otros elementos que son todavía más valiosos que el litio, ¿no? ¿Saben qué nos dijeron? Ay, muchas gracias, sí, gracias. Adiós. Don't call us. We won't call you, no, ni siquiera nos dijeron. Nosotros, no, gracias a Dios. Sí, entonces, un estudiante del Poli que alguna vez creo que yo una de mis pláticas dice, ay, es que a mí me interesa lo del litio. Entonces hizo su cálculo para los azufres, ¿no? Y se podrían sacar toneladas anuales con los datos que él encontró, ¿no? Que son datos viejos de pozos, unos cuantos pozos, etcétera, ¿no? Y entonces, una cosa que yo hice fue que busqué concentraciones de litio en salmueras de pozos de Pemex. Hay una sola publicación donde hay una evaluación y en los del KMZ, entonces hay valores desde 0 hasta 600 ppm. 600 ppm es un chorro, o sea, mm, ya más de 100 ppm es súper, ¿no? Para extraer el litio. Entonces, si tú dices, bueno, si aquí dicen que están, algo que todo el mundo sabemos, bueno, que casi todo el mundo, los interesados, es que si tú estás produciendo un barril de petróleo, es muy probable que tengas 10 barriles de agua, bueno, de salmuera. ¿Sí? Entonces, si nosotros estamos produciendo 1 millón de barriles de petróleo diarios, quiere decir que se está produciendo por lo menos 10 millones de barriles de salmuera. ¿Sí? Entonces, con esa producción y con un valor promedio de litio, de concentración de litio, tú haces un cálculo cuánto litio se podría sacar, dado que la extracción directa de litio es muy eficiente, extrae en promedio 90%, porque sacándolo de minas, sacan alrededor del 30-40%, la mayoría lo dejan ahí. Entonces, con el 90%, con esa producción que se tiene de petróleo, con la producción de agua,
podríamos estar produciendo más de 200 toneladas anuales de litio, ¿sí? Y México creo que está comprando alrededor de 270. Entonces, eso, si le sumamos además el que podríamos sacar de los campos geotérmicos, entonces sí seríamos autosuficientes y soberanos en litio. Me encantan esas palabritas, pero bueno, o sea, se podría satisfacer las necesidades, lo que está importando México, a partir de esa producción con extracción directa de litio y sin asesinar el medio ambiente. Entonces, ese es por donde yo veo que se podría ampliar, buscar nuevos prospectos en zonas que ni siquiera han pasado por aquí, empezar a hacer usos en cascada, utilizar todos los pozos petroleros, hacer extracción no solo de litio en Chile, que parece que hay un poquito más de neuronas en los tomadores de decisiones. Se asociaron con los alemanes e hicieron análisis de cuánto podían sacar. Entonces pueden sacar una gran cantidad de litio del tatio y de otros sistemas geotérmicos, pero podrían sacar rubidio, podrían sacar boro, podrían sacar cesio. Y, por ejemplo, ahorita el litio ya bajó, hace 2 años estaba a $70,000 la tonelada, ¿no? En el mercado ahorita ya bajó, está a 10,000 porque eso fue un poco de especulación. Pero las tierras raras están a $60,000 la tonelada. Y de eso también tienen muchos, las dos salmueras, las petroleras y las geotérmicas. Entonces, en Chile se hicieron la evaluación y le salen, pero muchos, muchos, muchos ceros de millones de dólares para cada año en la producción, ¿sí? Entonces, eso es algo que estamos dejando de lado también. Este, la riqueza geotérmica de México es enorme. En CFE, en otro departamento, ¿no? En geotermia, me invitaron a dar una plática y yo les decía que así, modestamente, bueno, tomando en cuenta la evaluación que hizo la misma gerencia de geotermia, México podría producir unos 10,000 megawatts. El consumo pico de México es alrededor de 40 megawatts, ¿no? Ahora es pico. Entonces, estar produciendo el 25% con geotermia, a eso le añades hidráulica, le añades solar, le añades viento, pero además la geotermia es la carga base, se va a estar produciendo 24/7. Se puede producir hidrógeno verde. Ha habido compañías que han intentado usar la energía geotérmica en horas no pico, pero pues también las mandaron a tomar su café Starbucks. Ay, qué horror, ya. Perdón, ya cedo el micrófono porque Al contrario, creo que, vamos, son muchísimos los temas, ¿no? Y Mm, bueno, algo que siempre se ve justo de la energía geotérmica es todo el potencial que hay detrás y que en todos estos años lo poco que creo que se ha aprovechado, digo, razones creo que habrá también muchísimas más por las cuales profundizar, pero pues sin duda alguna hay un gran potencial detrás de todo esto. Doctora Prol, la siguiente sección de la entrevista es mucho más corta que la primera. Eh, para esta segunda sección, el entrevistado o entrevistada anterior deja una pregunta para el siguiente entrevistado sin saber quién va a ser. Y después, en este caso, le vamos a pedir a usted que deje también una pregunta para el siguiente entrevistado o entrevistada sin saber quién va a ser. Eh, ok. Bajo esta dinámica, la pregunta que le dejaron es, ¿cuáles serían los consejos que le darías a una persona para poder reinventarse tanto en el ámbito personal como en el ámbito profesional? No ponerse límites. Yo lo que he visto es que mucha gente no logra su potencial porque solitos se limitan. Ay, es que no puedo hacer. Ay, no, es que eso es muy difícil. Ay, no, 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 no voy a poder. Hay un doctorado. Ay, hijo, es muy difícil. No, mejor me voy a trabajar de secretaria. Yo creo que eso es lo peor. No te autolimites, puedes hacer todo. ¿Qué quieres hacer? Fíjate eso y lo vas a alcanzar, o sea, no hay problema. Nada más no digas, ay, no puedo. Eso es lo que yo les diría. Buenísimo. Oiga, doctor, ¿y qué pregunta le gustaría dejar al siguiente entrevistado o entrevistada? Pues yo lo que le preguntaría, que creo que a todo el mundo es, ¿cuál es la contribución que dejas para el futuro? ¿Qué tú crees que es tu?
mayor aportación? ¿Cómo vas a incidir para que no nos acabemos la tierra, para que sigamos, para que mejoremos, para que conquistemos las estrellas en las próximas generaciones? Hombre, está increíble, está increíble. Oiga, y por otro lado, ¿hay algún libro que usted crea que todos los podescuchas deberían de leer? No necesariamente, digo, temas de energía, o sí puede ser también. Hay el último libro que leí, que aquí tengo el que sigue de este señor, de Yuval Noah Harari, no sé si lo conocen. Leí el de Animales a Dioses y creo que es un libro que te pone en perspectiva, o sea, me gustó mucho. Yo se lo recomendaría. Ahorita sacó otro que se llama Nexus, que voy a leer. Pero ese me impresionó porque realmente es el desarrollo humano de una especie que yo critico mucho, que ya voy a renunciar, pero no sé dónde se renuncia. Este, pero ese libro a mí me gustó, o sea, como que te pone así enfrente de ti, cómo fue que llegamos hasta aquí y todos los errores que hemos cometido en el camino y bueno, que hay que trabajar todavía mucho en nosotros. Sí, la verdad es que escribe muy bien ese Yuval Sí, Noah. es, Sí, yo me pegaba y así, es un tocho, ¿no? sí, Pero sí, ya. sí. Sí. Bueno, excelente. A ver, la siguiente pregunta es, ¿a quién nos recomendarías entrevistar? Puede ser alguien en específico o un grupo de personas o un sector o lo que sea. ¿No han probado entrevistar a alguien del gobierno? Hemos tenido personas cercanas al gobierno, pero justo nos encantaría poder entrevistar a alguien del actual, por curiosidad, por diversidad Sí, y sí, y para que digan su punto de vista, porque yo realmente no entiendo por qué están haciendo tantas acciones que no van precisamente para la mejora de la situación del país. O sea, se supone que un gobernante es lo único que debe de pensar, ¿no? No, ¿qué voy a hacer para que todos vivan mejor, para que el país sea realmente un buen país para vivir, ¿no? Porque ahorita yo lo único que pienso es en salirme corriendo de aquí. Trataron de asaltar mi casa, sí, es horrible, ¿no? Eso de que de repente lleguen y te tumben la puerta y te quieran matar, es, uf. Y creo que estamos llegando a esa situación en este país. Entonces, a mí me gustaría que pudieran, bueno, que alguno de esas personas pudiera acceder a darle su punto de vista, ¿no? En cuanto al desarrollo energético, el problema del agua, el problema de esa, pues, cualquiera. Sí, Oiga, pero doctora, bueno, ¿y alguna pregunta, perdón, una pregunta más, algún tema que se nos haya pasado preguntar, algo que quiera mencionar adicionalmente a lo que hemos platicado? no, nada que yo le tenía miedo que me empezaran a preguntar de mi vida personal y dije, híjoles, eso sí me va a poner en problemas, pero eso no me pregunten mejor porque ya se acabó el tiempo. Exactamente. sí, no, ya justamente con estas preguntas cerramos. Pues es eso, aprender de tu trayectoria, que otras personas interesadas en el sector pues puedan ver cómo ha sido el camino de otros y qué tanto hay, ¿no? Porque yo siento que luego lo que pasa mucho es que sienten que no hay nada que hacer en geotermia, pero pues hay Sí, mucho, ¿no? sí, Entonces, pues siempre, pues es muy interesante aprender de todos. Ha sido un gusto que estés aquí con nosotros. Muchas gracias. Yo muchas estoy segura gracias. que le va a encantar a los que lo escuchen. Y pues sí, con esto cerraríamos. Muchísimas gracias a No, pues ustedes. gracias por invitarme, ¿eh? Realmente les agradezco. Y nos Bien, seguimos pues sí, viendo y por aquí. vamos a la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.